Primero y dos Samuel, primero y dos Reyes y Crónicas también. Son historias bastante a veces difíciles de leer. Intriga de palacio, a ver, un montón de agresión, violencia, etcétera, que era típico de su tiempito. Entonces, para entender Isaías, tenemos que llegar hasta donde Saúl y la división, el concepto de gobernación humana a través de monarquía corrupta, también como todo ser humano es corrupto. Y esto eventualmente fue plan de Dios para guiarnos al cautiverio y exilio. Y voy a decir algo ahora. Cuando llegó el cautiverio, se curó Israel de todo tipo de paganismo y vidro que vivía y se curó ellos de tener monarcas. Fue tan intenso el cautiverio, también profetizado no solamente por Isaías, Jeremías y otros profetas, también igual, como la acumulación también de décadas y siglos de gobiernos corruptos que rechazaban a Dios dando la espalda a Él, rechazando a sus profetas. Entonces, Isaías está en medio de todo esto. En nuestro tiempo, si quiero hacer una comparación, alguien ha dicho, y yo estoy de acuerdo con este concepto, mira, tenemos tecnología que ni en sus mentes de ese tipos antiguos que pudieran imaginar. El hermano David murió, dice su esposa también es médica. La ciencia médica se ha avanzado de maneras que realmente solamente hace 100 años ni podía imaginar las cosas que ahora, hoy en día. Entonces, pero nuestra tecnología, transporte, comunicación, todo es diferente ahora, pero nada ha cambiado. Todo es diferente, nada ha cambiado. Explico. Usted sabe, si usted es experto, y yo no soy experto, yo soy viejito, y no experto en la tecnología moderna como mis nietitos y todo ello. Si yo necesito ayuda, yo llamo a mi nieta ya. Pero de todo modo, hay un montón en nuestra tecnología, internet, redes sociales. Hay un montón de ladrones cibernéticos también inclusive. Hay toda una industria que se vende para protegerse a sí mismo de robos cibernéticos inclusive. Mira, todo es diferente, pero nada ha cambiado. Desde ladrones y antiguos caminos de Jerusalén hasta hoy en día, ladrones hay y mentirosos hay. Y sigue igual, solamente tenemos un nuevo vehículo para comunicarlo más locamente. ¿Okay? Y vamos a ver inclusive conspiraciones que eran muy común en tiempo de Isaías. Así que no se puede entender Isaías sin entender algunos aspectos, las razones por las cuales también Dios permitió hasta llegar a punto de exilio, cautiverio, exilio, para que entender Isaías en su momento, cuando come. Y Dios ha colocado cada uno de nosotros en estos momentos especiales. Nadie está aquí por accidente. Dios es soberano. Una cosa que vamos a ver de Isaías es la soberanía de Dios, que es absoluta y total. Entonces, nadie está aquí por accidente, no por casualidad, no por escogencia propia. Dios ha hecho todo esto a su manera inexplicable, inalcanzable en nuestro entendimiento, ¿no? Entonces, el libro de Isaías, no sé, hacer una pregunta sobre esto. ¿Estamos bien ahora? Es solamente introducción nomás. ¿Alguna pregunta, comentario Solo sobre darle los reyes? solo darle la bienvenida a algunos alumnos que ya se incorporaron. Ah, eh, ok. ¿Quién Nada está más. entrando? Ya están en Ahí clase. está mi Natalie, mi Edison, que está la buena gente de fe, todo venezolano.
tremendo en Dios. Mi hermano Hernán, qué gusto de verlo ya. ¿Te has portado bien? ¿Sí? Es lo justo y necesario. Hombre honesto, esto es lo A que me todos. gusta. Dios los bendiga a todos. Qué bonito encontrarnos nuevamente en este espacio. Qué tremendo verlo otra vez, mi Dándonos hermano. entendimiento para este libro. Tenemos varios. Tú también que está entrando. Hermana Yalila, hermano Alan y Dalila, yo no veo Malu, la María Lourdes, Adame Malu. José, Mélida. No, a ver cuántos Ahí hay un más. buen Tal grupo. vez, tal vez va a haber algunos más entranditos, ¿no? Haciendo entradita a Tenemos, unos. Sí, alguien, profe, a ver, alguien está hablando, a ver quién. yo, ¿me Hola, Sí, la hola. escucha? Sí, sí, Natalie, sí. sí, Tenemos Natalie. una nueva integrante, se llama María Alejandra. Ah, Ok, bueno, bienvenida, bienvenida. bienvenida está con nosotros. Gracias, Natalie. Gracias por tener gente de esta calidad y calibre con nosotros ya. Qué bien, excelente, ¿no? No sé si hay un comentario sobre las cuestiones de la monarquía eh, judaica y la base de ello también, que fue la razón por la cual también los profetas tuvieron que estar hablando también tanto de exilio y dentro de ello también la misma promesa de Mesías. No sé si hay alguien entiende, es bastante claro, creo, porque no se puede ver Isaías solamente como si fuera poco. La profecía, entender el contexto político que lleva a punto de Isaías ya varios siglos en desarrollo hasta este punto, pudriéndose hasta el momento que Dios no tenía más opción, ¿no? Fue el plan perfecto de Dios, ¿no? Pero y vamos a estar echando vistazo, inclusive, algunos de los 4 o tal vez 5 reyes de Judá durante el transcurso de esta clase. Pues es importante que entendamos ciertas cosas de ellos en relación a Isaías y lo que Dios dio a él a compartir. ¿Ok? Bueno, el libro de Isaías se escribió en un tiempo de gran iniquidad y apostasía. Acontecimientos de esta época, así como hechos, ocurrieron en el futuro también. En parte, este libro, en parte, considera la más importante del libro, es el testimonio de profeta que Jesús o Yeshua es el Cristo, Mesías, el Mesías prometido. El libro se considera como el mayor libro profético entre los libros proféticos mayores, Isaías, obviamente, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. El tema central del libro, y vamos a poner este versículo 6 8, ¿ok? Y yo tengo una relación con este versículo, no tanto la experiencia que tuvo Isaías, pues yo no he pasado eso, pero el llamamiento sí. Pero te conozco la historia y no quiero repetirlo, capítulo 6 básicamente se puede decir que aunque comenzó ya Isaías, tomó más fuerza a partir de la muerte de Usías. En aquel momento Dios le apareció, todo el mundo aquí conoce la gloria de Dios que aparece. Solo que voy a decir una cosa, no sé si cómo puedo explicármelo o no, pero hay mucha gente que, Señor, quiero ver tu gloria. Cuidado lo que pidas. La gloria de Dios no es dentro de nuestra experiencia común, aunque seamos cristianos. Hay niveles de manifestación de su presencia. En esta historia tenemos una manifestación que ni siquiera Isaías esperaba. Dentro del templo, nosotros sabemos la historia, no quiero repetirlo mucho, que vamos a llegar a este pasaje más tarde, no hoy, pero en otro momento. Y dentro de estos tremendos milagros de presencia de Dios, Él respondió de una manera tal vez inesperada. A ver la santidad de Dios manifiesta de una manera mucho más allá de su experiencia común. Sintió apocado, pecador y sucio.
Dice, hombre de labios inmundos, de un pueblo de labios inmundos. Cuando la gloria de Dios aparece, y hay que tener cuidado de lo que pide, porque he escuchado como pastor, he escuchado gente, Señor, yo quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria, sin entender lo que están pidiendo. Porque si Dios aparece en una manifestación más allá de nuestra experiencia normal, vamos a quedar como Isaías o peor aún todavía. ¿Ok? Y recuerda, también en nuestra clase de Apocalipsis, ¿se acuerda? Juan, el amado de Jesús, a verlo décadas después en la visión de Apocalipsis, a ver Jesús glorificado, que dijo Juan, oye Jesús, tanto tiempo no verte, compadre, ¿qué tal? ¿Cómo está vos? Juan no habló así, cayó como muerto. Entonces, en este contexto, se escribe lo siguiente: después oí la voz del Señor, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíeme a mí. Después de NTV también dice, oí, el Señor preguntaba, ¿a qué mensajero, a quién enviaré este mensaje a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? El principal punto de liderazgo es responder al llamado de Dios. Como Cristo dijo también en Mateo 22:14, después de una parábola importante, dijo, muchos son llamados, pocos escogidos. Dios llama a muchos, pocos responden. Y el responder a este llamado es algo intrínseco en experimentar la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestros ministerios, con su unción. Cuando yo uso estas palabras, no estoy refiriendo a experiencias continuas de éxtasis, más bien entender que Dios está con nosotros después de responder a su llamado. Yo voy a tener que admitir, y perdóname por una anécdota, había hace tiempito unas canciones en inglés, esto mucho tiempo, hace muchos años atrás, usando el mismo pasaje también, le dice, Señor, una melodía bonita, yo me cuento dándole, heme aquí, envíame a mí, qué lindo. Y yo decía esto al Señor, sin saber lo que estaba diciendo, porque sonaba bonito. Años después de eso, yo me encuentro en medio de la selva amazónica, siendo picado por bichos por todos lados, predicando hasta sudar sin quedar nada, y comencé a quejarme delante del Señor. Señor, ¿qué pecado he cometido para que tú me enviaras aquí? Santo Dios, no voy a sobrevivir. Tiene tantas picazones por todos lados, sudado como un loco, quejándome contra Dios. Y Dios me habló. Y obviamente, ¿no eres tú que entonaba la canción, heme aquí, envíeme aquí? Y así, Señor, pues no aquí, a otro lugar, no aquí. Hasta que comencé mi oración, Señor, heme aquí, envíalo a Él. Ya no quiero irme ya. Pero el responder a Dios, en cierta forma, es seguir este patrón. Yo sé que en América Latina tenemos muchos abogados, ley de derecho, tenemos formularios, sea un convenio, un contrato o algo así. Tenemos que llenarlo, llevamos a un abogado, firmarlo ante el juez también, posible, depende del país, ¿no? Pero, ¿cómo funciona Dios? Imagínalo, aquí tengo mi documento en blanco y voy a un abogado y él dice, usted tiene que firmarlo primero, luego yo lleno los detalles. ¿Qué loco va a firmar esto? Nadie. Pero esto es como Dios opera. Él espera tú firma a responder a él y luego él pone los pormenores de lo que
tu firma, dice, ok, Señor, eso es lo que es responder al llamado de Dios. Hay muchos, cuando Dios llama, quieren evaluarlo, si estamos bien, si tengo eso, no puedo, etcétera, evaluando dentro de los conceptos de habilidades humanas. Oírlo. Responder a Dios, sea este escogido que Dios busca. Cada una persona que me escuche, ¿ok? Yo no sé, Dios va a guiarnos. Yo nunca hubiera imaginado los lugares donde he vivido. Solamente es una anécdota nomás, ¿no? Entonces, y este libro habla básicamente de responder a Dios. Liderazgo. Ahora, el libro de Isaías, y aquí estoy citando Wikipedia, que me gustó mucho lo que dijo. La primera parte, la segunda parte también yo pongo. El libro de Isaías. Por eso yo tengo un susto. No temblando como loco, pero el libro de Isaías centra tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Ha generado una cantidad incalculable de estudios y libros a lo largo de siglos, siendo uno de los textos bíblicos más analizados académicamente. Aunque no existe una cifra exacta, se cuenta por miles, abarcando desde comentarios antiguos hasta análisis críticos modernos divididos únicamente en tres secciones principales. Vamos a hablar de esto un poco más tarde, lo que se llama proto, deutero y trito de cuanto a Isaías. Pero por un momento a decir que, ¿quién soy yo para estar enseñando eso? Hay siglos de enseñanza, libros, bosquejos complejos, eruditos que han analizado cada palabra en su contexto también, el antiguo hebreo también, dentro del contexto político de su momento, un montón de estudios y largos inclusive. Entonces nosotros estamos por tocar la superficie, pero lo que a mí me gusta más que todo es esto aquí. Imagínense, yo no sé si en el cielo hay un archivo de momentos importantes dentro del plan de Dios a través de los siglos. Si hay un archivo visual, yo quiero ver el momento en esta pequeña sinagoga de Nazaret. Ahora, usted puede ver en el arte, es muy elaborado. La sinagoga de Nazaret no hubiera tenido tanto emblema y tanto desarrollo artístico. Hubiera sido mucho más sencillo, como Nazaret era un pueblito que no contaba para nada, algunos jornaleros nomás, unos tal vez 200 personas máximo. En la sinagoga hubiera sido muy sencillo sin todo lo que tú puedes ver ahí, pero de todo modo sirve como un visual. Imagínense el momento cuando Jesús, al iniciar su ministerio, leo el libro de Isaías. Recuerda, tú y yo somos beneficiarios de estudios porque tenemos Biblias con capítulos, divisiones y versículos que no existían en los rollos. Así que cuando Jesús trata de visualizarlo, abriendo, aquí conocido por toda la gente como el hijo de José, trabajador, jornalero, trabajando en piedra, más que todo, más que madera, y conocido, ¿ok? Al oír la audiencia del sinagoga de Nazaret, según la que narra también Lucas, famoso pasaje, ¿no? Espíritu del Señor ungiéndole para traer buenas nuevas, librar cautivos y sanar. Y al terminar su lectura, Jesús declaró: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos, afirmando ser el Mesías profetizado. Yo me gustaría ver en este momento histórico
el plan eterno de Dios. ¡Pum! No sé si Dios tiene un cameracito ya para ver, pero me gustaría ver este momento. Cuando llegamos ahí, estamos en un gran Cinemax en el cielo para ver el momento y ver la cara de la gente escuchándolo. Oye, no es esto Jesús, Jesucito, que ha trabajado en mi casa. ¿De dónde sale palabras tales como esta? La gente no se, ay, aleluya, llegó, más que todo una cara de, ¿cómo? ¿Cómo es esto? ¿No? Pero ahí se inició su ministerio usando el libro de Isaías, por lo tanto, es tan crítico que entendamos este libro para nosotros hoy. ¿Ok? No sé si hay una pregunta, comentario. ¿Seguimos bien? ¿Estamos bien? ¿No estamos muertos todavía? ¿No estamos roncando en el suelito todavía? Yo sé que, y yo digo, mira, gracias a todos, yo sé que están cansaditos, han tenido una jornada tal vez difícil, tal vez tienen hambre, tal vez les falta su gallo pintito, los nicaragüenses, tal vez necesitan algo para comer. Bueno, yo no sé cuál es tu ambiente en este momento, de todo modo, gracias por tomar su tiempito, porque parte de responder a llamada de Dios es la inconveniencia, entre comillas, de dedicar nuestro tiempo al Señor, ¿no? Cuando más nos conviene, ¿no? Bueno, de todo modo. Entonces, este momento yo no sé, me da escalofríos pensándolo. En este momento histórico. ¡Uf! Imagínalo, ¿no? Bueno, el clima espiritual de la nación de las monarquías de Israel. Isaías 1 a 6, si tiene sus Biblias listos, abre porfa Isaías. Isaías se encuentra entre Génesis y Apocalipsis. ¿Okay? Para ubicarlo. Isaías, porfa. Vamos a tratar, porque esto es antes del evento, acontecimiento desafortunado con el rey Usías en el templo. Y algunos dicen que a partir del capítulo 6 la unción quedó fuerte sobre él, pero de todo modo, quiero solamente tocar algunos versículos también para entender la mente y la visión también que tenía Isaías de su pueblo Judá, sin hablar del reino del norte, Israel. ¿Ok? Por ejemplo, capítulo 1, ¿ok? Versículo 1 dice visión de Isaías. Vamos a hablar de esto un poco más después, ¿ok? Pero versículo 2, no sé si alguien puede leernos versículos 2 y 3. ¿Tenemos algún voluntario para... Ok, aquí Oíd, los leo. Sí, cielos, y eh, escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. interesante la expresión de esta profecía. Y yo digo profecía, vamos a hablar más de eso también luego, pero de todo modo, de esa palabra, un animal simple está contrastando también Israel con un buey o un asno. No son los animalitos más inteligentes que hay, ¿no es cierto? Y dice, por lo menos el buey reconoce a su dueño. Es una forma de, yo no quiero usar la palabra insultar, pero es enfatizar el grado en el cual Israel se ha apartado de conocimiento de Dios en ese momento de Judá, en el reino sur, ¿no? Como el asno conoce su pesebre. Mire, la gente no tiene conocimiento.
Hay gente hoy en día que dice en nuestras iglesias contemporáneas algo semejante sucede en muchos casos. Hay iglesias de todo tipo. Yo fui criado en una iglesia denominacional muy grande. Ya no soy parte de esta denominación, fue una iglesia presbiteriana que se ha dividido en 3 o 4 partes. La parte bíblica, la parte progresiva, que rechazan la mayor parte de la Biblia, etcétera. Hay denominaciones evangélicas como metodistas, diferentes bautistas, hay inclusive dentro de pentecostales, hay diferentes grupos, etcétera. No, hay un montón de distintos grupos. Y yo como pastor, he sido pastor por más de 40 y pico años, y plantando iglesias y pastoreando, pensando, Señor, esta gente no sabe nada. No sabe con quién es su Dios. Y en cierta forma hay algo semejante porque no hay frustración en el liderazgo. Escuchaba bien, Isaías tuvo que experimentar esto. Me sentí muy fregado por la falta de la gente de realmente recibir lo que Dios tiene para ellos. Es algo muy fregante experimentar esto. Algo, yo como pastor he sentido de mucha tentación. Oye, ¿qué pasa conmigo? No captan ahí, escuchaba. Pero en vez de eso, van durmiendo durante la prédica, pero durmiendo profundo ya. Y Dios sabe cómo somos, ¿ok? Parte del liderazgo que también podemos ver y captar con las mismas palabras, expresiones de Isaías aquí, es su frustración a esa gente. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás pensando? ¿No? Y es algo frustrante. Admito eso. Si yo hubiera sabido cuán frustrante hubiera sido el ministerio, nunca lo habría hecho. Me acuerdo ante años, no sé, hermano Hernán, lo que piensa usted de eso, pero muchos años atrás yo criticaba a Moisés por haber golpeado la peña 2 veces en el desierto. Pero después de pastorear, yo hubiera golpeado la peña mucho más antes que él. Estos rebeldes no quiero yo fregado con este. Inclusive, Éxodo 23, Dios y Moisés están hablando. Dios dice a Moisés, lleva tu pueblo. Y Moisés dice a Dios, lleva tu pueblo. Nadie quiere responsabilizarse por esta gente ya. Y es algo parte del liderazgo. Si no entienden, desde el comienzo aquí, ese pueblo, mira, por lo menos el estúpido animalito conoce su pesebre. Santo Dios, ¿qué pasa con ustedes? ¿No? Y es una marca, si usted no está listo para entender liderazgo, de cómo mover dentro las frustraciones de gente que deberían saber. Yo conozco gente que lleva 20 años calentando con sus nalgas la banca de la iglesia y siguen chupando los dedos también todavía, sin crecer mucho ni les interesa, ¿no? De todo modo, esto es un aspecto psicológico frustrante del liderazgo y hay que aceptarlo, ¿no? Y aprender a no golpear tanta la peña, porque es una tentación para todo ministro en Dios que tiene llamado por Dios a golpear en esa gente. ¿Ya? No, hay que hacerlo a la manera como Dios indica, ¿no? Entonces, él escribe esto. Mira la condición, versículo 6 de capítulo 1. No sé si alguien puede leer versículo 6, qué descripción. Tenemos nuestro David Morir, su esposo es médico. Mira, ahí tenemos un diagnóstico aquí. No sé si alguien puede leer este diagnóstico también de capítulo 1, versículo 6. Desde Amén. la planta Dice, del pie hasta Hermano la Ok, Hernán, cabeza. hermano Hernán. Ok, hermano no. Ok. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite.
¿Qué les parece este diagnóstico? No es muy alentador, ¿no es cierto ya? Esto es desde el comienzo del libro. Y recuerda, siglos de monarquías corruptos, una falta de sacerdotes también en enseñanza, ellos mismos siendo corruptos inclusive, hasta que llegando al punto de Isaías, dice, ay, el paciente tiene una enfermedad incurable. Esto es lo que está diciendo en este diagnóstico. Y en ciertos casos, mi hermano es médico también y vive en Boston, Massachusetts, por ahí. Y cuando cierto paciente llega a cierto nivel de cáncer, lo que sea, no hay nada más que se puede hacer. Y hay lugares donde se puede enviar a esta gente de minimizar el dolor hasta que se mueran. Entonces, este aspecto de versículo 6 describe profundamente lo que Isaías está viendo. Ahora, versículos 10 al 20. 10 al 20, son muchos versículos, no sé si, pero yo voy a escogerme todo para vuestro tiempito. Mire versículo 10. Observe versículo 10. Mírenlo. Recuerda que él está hablando también en este momento a los reyes, sacerdotes y líderes. Pero observe las palabras que él usa para describirlos. Dice versículo 10, capítulo 1. Estamos tratando de sentir el ambiente aquí. Mira, príncipes ¿de dónde? ¿Príncipes de dónde? Oh, Sodoma. Goma. Príncipe de Sodoma. Ok. Estamos hablando usando en efecto una palabra sarcásticamente para indicar que son tan pervertidos que la única cosa que les espera es su propia destrucción. Esta expresión, príncipe de Sodoma, es bastante intenso. Y lo dudo que los sacerdotes, sus ayudantes o los que estaban en gobernación, los reyes, hubieran apreciado esta expresión. Muchos profetas se metieron en problemas por ello. ¿Ok? Pero, en versículo 11, con una pregunta retórica. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Mira, tenemos un pueblo aquí religioso, una religión híbrida, mezclado con dioses de países vecinos, los sistemas sociales desmoralizados y el sistema judicial corrupto. Entonces, esto es el ambiente. Y nosotros hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Yo hice una pregunta a una congregación no hace mucho, no voy a decir en qué país, todavía no importa ya. Yo hice la pregunta, ¿cuántos creen que los políticos son honestos? Nadie levantó la mano. ¿Cuántos creen que los políticos son mentirosos? Todos levantaron la mano. Esto es la idea que la gente tiene. Tal vez no es cierto, pero una buena parte sí, ¿no? En nuestro tiempo, ¿qué sirve la religiosidad? No quiero que nadie me malentienda. Porfa, voy a decir algo. Y estoy de acuerdo con esta expresión, pero no quiero que nadie me malentienda, porfa. Karl Marx dijo, la religión es el opio del pueblo. Dentro de este contexto, tiene razón. Recuerda los enemigos principales de Jesús, no eran los borrachos,
en los fariseos hipócritas. Invocó la mesa de ellos. La religión sin Dios es algo horrífica, es algo terrible, ¿no? Y el pueblo era muy religioso, sus sistemas desmoralizados. No un buen cuadro, ¿no es cierto? Capítulo 1, ahí que hay, pobre Isaías, tengo 60 más todavía para alcanzar, ¿no? 60 más capítulos, bueno. Juicio contra Judá, 3, 1 a 5. Inclusive, juicio, voy a meterme en problema ahora, voy a meter la pata. Juicio contra la población femenina de Judá. Me meto la pata. Si no me creen, abre su Biblia. Capítulo 3. Dice a lo mejor en tu Biblia juicio contra las hijas de Sión. Y describe a ellas en lo que ellos se creían importante que no era importante. Apariencia, perfumes. Esta gente estaba gastando dinero en su apariencia, dando la mejor parte, y no hay nada mal con esto en sí. Disculpen mi catarro, está mal. Pero hasta la población femenina también queda afectada también de lo que pasa con los demás, no solamente los varones, todo el mundo llega, nadie queda libre, ¿no? Como dijo un predicador, ¿no es cierto? Dice la Biblia en Romanos 4, solo Dios es veraz y todo hombre mentiroso. De las mujeres no sé, pero todo hombre mentiroso, ¿no? Entonces, aquí las damas también tienen que llegar a volver al Señor también poniendo prioridad sobre la parte moral y espiritual de su vida. Y francamente vivimos en tiempos, inclusive salió mucho en Hollywood, lamentablemente. Usted no puede imaginar en el momento. La población femenina hoy gasta una fortuna en cirugía plástica, en maquillaje que cuesta un montón. Yo no soy anti-maquillaje, ¿ok? Algunos necesitan maquillaje, ¿ok? Bueno, todavía voy a meterme en problemas. Yo sé que algunos hombres son tan feos también, a lo mejor necesitan. De todo modo, digo que el gasto es multimillonario. Salió no hace mucho de una pobre dama, tenía mucha pena. Ella hizo crecer sus labios, su trasero, todo hasta que se murió de todo ello. Para tener una apariencia conforme a quién. Conforme a un concepto corrupto también aquí, ¿no? Entonces se puede ver solamente en los primeros capítulos, pero dentro de eso también tenemos otra cosa. No sé si hay un comentario, sé que estoy metiendo la pata ya. Hermanas, me pueden perdonar, por favor. Ya. No, no estoy predicando contra maquillaje y no soy marxista tampoco, ¿ok? Por los comentarios. Pero la verdad de la cosa, religión es el esfuerzo humano de alcanzar a Dios y no sirve de nada. Solamente produce hipócritas y fariseos y gente orgullosa. Y el resultado son guerras sangrientas a través de la historia. ¿Okay? No hay nada más difícil que estudiar la historia de la iglesia. No es una experiencia muy placentera. ¿Ok? Bueno, mira, son las 8. Vamos a tomar unos 5 minutos para su gallo pintito. Usted tiene buen café, ¿no es cierto? ¿Alguno tiene buen cafecito? Yo sé que hay, mis hermanos de Venezuela tienen cafecito, ¿no es cierto? Ya, pero un buen cafecito, un pancito, un cake, algo así, algo rico, ¿no es cierto? Supongo. ¿Ok? Vamos a tomar unos 5 minutitos, échese mucha cafeína en su sistema. ¿Ok? Y vamos a regresar en unos minutitos
con su cafecito y puede tomar café también durante la clase si quiere. No tengo problema con esto ya. ¿Ok? ¿Ok? 5 minutitos, estamos de regreso. 5 minutos con su agüita. ¿Ok? Regresamos. ¿Cómo estamos, doctor? Muy bien, Muy excelente. bien. Muy bien, excelente. Excelente, querido. Trabajando. Ok, bueno. Me alegro también porque estoy viendo una gente aquí abajo. No sé si unos nuevos habían Sí, entrado. Alejandra también dijo también, eh, sí, la, sí, Nat- sí, la sí. Natalie, ¿no es cierto ya? Bueno, tenemos muchos hermanos de Venezuela. Sí, ok. Sí, sí. De Nicaragua está también. No lo he visto el doctor Hernán, el doctor Marvin Cortés con ¿Qué su pasó con él? equipo. No sé, puede ser que haya tenido alguna actividad en su iglesia. En todo Bueno, sí, caso, es miércoles, sí, culto, tiene culto el miércoles, sí, eso es sí, sí, cierto sí, ya. pero lo saludamos a la distancia. Él va a escuchar la lección, ¿no? No, o sea, puede, puede ser en esta reasignación. Ahí está mi correo, mi Gmail, y ponga su nombre, nombre de la clase, etcétera. Y yo quiero que cada una, como yo siempre digo en mis clases, que comparte en sus propias palabras la experiencia que tú puedes ver en capítulo 6, por ejemplo, 6:8. ¿Qué es lo que significa esto para ti en tus palabras? ¿Qué implica esto? ¿Qué significa para usted lo que Dios buscaba en Isaías? Si tiene una revelancia para usted hoy en día. Entonces, no quiero, digamos, un tesis ni nada así, solamente tal vez un párrafo, pero trates de llegar al punto también, ¿no? En este tarea, en esta asignación, me puede estar entregando, tiene hasta el fin del mundo, no, no, hasta el 18 de marzo, 26, no, no 27, ni 28, ni 29, ¿no? ¿Ok? Entonces, hasta el 26, próximo mes, esta fecha, vía mi correo, yo leo todo, yo siempre respondo a cada uno también cuando lo leo, ¿ok? Y tiene casi un mes para hacerlo. No lo pongo hasta el último momento, porque yo puedo detectar cuando alguien, ay, se me olvidó, y envía algo que ni está en su pensamiento bien. Piénsalo en tus propias palabras cómo esto puede tener, qué implicación tiene 6:8 también para ti hoy en día, aparte de lo que significaba también para el gran profeta Isaías. ¿Está bien claro? ¿Todo el mundo ya está claro con esto conmigo? Sí, de la tarea. Todo el mundo lo sabe. Don Elio, pastores también, yo me imagino que ya atiende ya, todo bien, todo claro. Yo no quiero que haya malentendido. ¿Ok? Puede enviármelo también a mi correo. En tus palabras, un párrafo. No quiero una tesis, no quiero algo muy grande, solamente para saber dónde está tu corazón en respecto a Dios hablándote a ti. Semejante tal vez lo que hizo también con nuestro gran amigo y de fe, el profeta Isaías. Ahora, quiero hablar un poco del reino de Usías. Es crítico, otra vez digo que porque vamos a estar haciendo esto en el transcurso del estudio, moviendo a ciertos reyes para ver ellos y su impacto y qué es lo que tiene que ver en el libro también de Isaías, tanto desde su comienzo que hemos leído hasta específicamente eventos y acontecimientos políticos y trágicos que ocurrieron durante el transcurso de ciertos reinados. En cuestión de Usías, él gobernaba por casi 42 años. En 2 Crónicas 26, 3 o 6, usted puede leerlo. Él comenzó bien, era joven, 16 años.
tiene un mentor sacerdote también que lo cuidaba y lo guiaba por años, pero terminó mal. Comenzó bien, terminó mal. Hay toda una lección solamente en este concepto, ¿no? No queremos, mejor comenzar mal y terminar bien que comenzar bien y terminar mal. Entonces, tenemos que entender la intensidad del reinado de Usías y qué significaba él para el reino de Judá y qué papel y rol tenía Isaías dentro del concepto de eso también. Porque vamos a ver cierto perfil de Isaías dentro de unos momentos, ¿ok? Entonces, le voy a mostrar un video. A ver, voy a tener que ponerme el sonido. Este video no dura mucho, ¿ok? Es cortito, mono. A ver, lo puedo ver, a ver, a ver. Era el año 740 en la antigua Jerusalén, donde el poderoso rey Uzías se sentaba en el trono de Judá. Uzías era un líder seccional, conocido por su grandeza y conquistas. A través de sus hazañas militares, expandió el territorio de Judá, comandando un ejército formidable y mostrando una habilidad estratégica extraordinaria. También realizó obras en el templo y contribuyó a la difusión del conocimiento sobre Dios en toda Judá. Su reinado fue próspero y abundante en riquezas, pero un día, debido a su propia grandeza, se enorgulleció y trató de ofrecer un sacrificio que solo los sacerdotes tenían permitido realizar. Como resultado de su error, Jehová, el Dios de Israel, lo afligió con lepra y se enfermó de gravedad. Bueno, espero que pueden escucharlo, ¿no es cierto? ¿Todos escucharon? Yo quiero asegurarme que escucharon, ¿no? ¿Ok? ¿Todos escucharon? ¿Ok? Bueno, a ver si puedo, a ver, cambiar. Ahí está, ok. Este reinado de Usías, el momento crítico cuando, por supuesto, Isaías tenía la experiencia. La experiencia en el templo no puede separarse de la conducta del rey Usías, que trataba de hacer lo que no le correspondía por su arrogancia y prepotencia, por sus éxitos, pensando que va a poder hacer lo mismo en el templo. El papel sacerdotal que a él no le correspondía. Y la experiencia de Isaías en ese momento, en el año que murió Usías, dice como en capítulo 6, voy a abrir su Biblia, capítulo 6, ¿no? Dice, en el año que murió. No sabemos cuánto tiempo exactamente después de haber recibido Usías la lepra, cuánto tiempo sobrevivió con esto hasta que murió. No tenemos los datos exactos sobre esto, ¿ok? Sin hablar de las enfermedades tales también que eran muy comunes en los tiempos antiguos, ¿ok? Pero vamos a echar un vistazo también para lo que otra vez digo, porque vamos a estar estudiando algo de Jotam, Acaz, especialmente Ezequías, y ver esta relación con Usías y su experiencia en el templo eran algo conectadito, ¿ok? Entonces, esta experiencia que tenía Isaías fue una maravilla de la presencia de Dios. Pero antes de esto, vamos a seguir un poco. Quiero hablar un poco de la autoría e interpretación del libro de Isaías. Voy a tratar de explicar esto, no sé cómo, si puedo bien o no. En la tradicional interpretación de este libro, se acepta ahí sí, como el autor original, ¿ok? Y esta posición ha sido aceptado a través de los siglos, desde el judaísmo hasta la iglesia primitiva, hasta el siglo XIX, cuando comenzó con los teólogos modernos el sistema de interpretación crítica. Yo pongo esto solamente para que entiendan, les voy a explicar algo luego. El doctor Bruggeman dice también que
Isaías puede verse como una extensión, invitación sobre el destino de Jerusalén y durante y después del exilio. ¿Okay? En esta interpretación, porque si uno va a estudiar, va a encontrar gente que tiene diferentes formatos de estudiar algo. Luego voy a explicar cuál es mi postura al respecto. ¿Okay? Pero ellos, por ejemplo, se dividen Isaías en tres partes, lo que se llama proto-Isaías. Proto-Isaías es palabras originales de Isaías, según ellos, según este grupo de estudios teológicos, ¿ok? Capítulo 1 a 3, proto-Isaías. Capítulos 40 a 55 se llama Deutero Isaías. Son obras de autores anónimos agregados, según ellos, al libro de Isaías. No de Isaías propiamente tal, sino de otros anónimos. Y luego, la última parte también tiene que ver lo que se llama Trito Isaías, una antología de unos 12 pasajes de, otra vez, autores desconocidos. Ahora, en ciertos seminarios, no sé cómo explicar esto, sin ofender a nadie, he conocido hace años un cierto seminario, no voy a decir cuál denominación. Había dos profes de este seminario, los dos expertos en caldeo y hebreo del Antiguo Testamento, y los dos eran ateos, pero eran profesores del Antiguo Testamento siendo ateos. Para ellos, la Biblia no era palabra de Dios, era un manuscrito antiguo para estudiar y examinar y nada más. No tiene nada que ver con Dios. Estos profes andaban borrachitos, andaban con sus mujeres, o sea que ya eran ateos enseñando la Biblia. Imagínenlo. Qué triste, estando tan cerca y tan lejos a la vez, ¿no? Ahora, es muy típico cuando yo me acuerdo, cuando yo, ok, voy a estudiar Isaías y yo me encuentro esta interpretación y digo, ¿qué es eso? Yo tomo la postura de antigüedad, que es tanto de judaísmo, desde el Talmud y Mishnah y otros también, inclusive hasta la iglesia primitiva en adelante, que el autor era 100% un hombre llamado Isaías. Ahora, él cambió poco de su forma de escribir debido a los contextos políticos cambiando en su momento. Él respondía de ese modo. Mi postura es, él es el único autor del libro. No docenas o media docena de autores anónimos. ¿Okay? Yo he estudiado todo esto, también inclusive proto-Isaías, de Isaías, he estudiado esto, pero la verdad de la cosa es que se pierde lo que Dios está diciendo con la parte exclusivamente académica a base de una especulación académica de quién eran los autores. Yo acepto, Cristo aceptó Isaías, yo acepto a Isaías, punto, esto es mi posición. No sé lo que ustedes piensan, pero yo pongo esto porque cuando uno comienza a ponerse serio con estudiar algo, van a ver cosas, ¿ok? Entonces, porque el autor Bregeman, un brillante teólogo, también dijo que puede ver este libro solamente como una meditación sobre el destino de Jerusalén, pero dentro de ello existen las profecías mesiánicas tan dinámicas, por estar conocido el libro de Isaías, e inclusive, no sé si a usted le gusta la música, la famosa cantata de George Frederick Handel, se llama El Mesías. Él sacó la letra directamente del libro de Isaías. La exposición también de sus melodías y vocalización de este libro, de esta famosa cantata brillante clásica, ¿no? Las palabras de Isaías. Digo esto, para mí, Isaías es el autor. Punto. No sé
Sí, si quieren enviarme, hablar con un abogado también conmigo, está bien conmigo, pero esto es mi posición y postura, ¿no? Con respecto a eso. Entender que hay otras interpretaciones, pero hay que entender que cuando uno se mete excesivamente o exclusivamente académica sin entender la parte espiritual, no se termina bien. ¿Okay? Bueno, siguiendo. Mike, Sí, sí, yo creo que este es un punto muy importante para reflexionar, ¿no? okay, Yo creo que la diversidad académica es importante, sí, pero absolutamente. yo creo que hemos perdido la esencia de la riqueza espiritual del texto bíblico, ¿no? Exactamente. Yo creo que eh, se enseña mucho conocimiento, mucha información, ¿no? Pero no se analiza y no se contrasta el texto bíblico con la realidad que estuvieron viviendo, ¿no? Isaías Sí, vivió bajo casi 4 o 5 reyes, por decirlo menos, sí, con diferente tipo de administración, diferente tipo de problemas, ¿no? Pero sí, lo que no hay que perderle la vista es que él lo escribe a la luz de las profecías mesiánicas. Ahí está la clave, sí, ¿no? sí. Ok. Esto es la clave también de todo Isaías. Entonces, cuando el esfuerzo, yo creo en la parte académica, es crítico e importante entenderlo, no estamos rechazando. Mira, según, en ciertos aspectos, psicología también habla de lo que se llama la inteligencia espiritual, o la inteligencia emocional. Hay inteligencia académica, hay inteligencia emocional y en la Biblia de Colosenses, inteligencia espiritual. Queremos las tres cosas juntas. Queremos tener la inteligencia académica. Necesitamos tener la inteligencia emocional, o sea, la madurez de poder llevarse sanamente con nuestros compañeros, y tanto interpersonal como intrapersonal. Y al último, queremos la inteligencia espiritual. La académica no garantiza la parte espiritual, pero es parte. Académicamente queremos eso. Emocionalmente, relacionalmente, digo, y último también espiritual. Bueno, ya hemos visto este pequeño video. A ver si puedo. ¿Qué pasa con mi máquina? Santo Dios. Ahí está. Arriba. Ahí, aquí. Aquí está. Libro de Isaías. Ya, autor, ya tengo establecido por lo menos mi postura. ¿Ok? Ya hemos tocado un poco de eso. Temas principales. ¿Ok? La santidad de Dios, famoso el Santo de Israel, la necesidad del arrepentimiento y el juicio sobre las naciones y la venida del Mesías y su reino. Quiero hacer algo con ustedes en este momento, en la segunda parte del libro, solamente para mostrar ciertas riquezas de Dios cuando el profeta está en cierto fluir. Abre su Biblia, Isaías 43. 4:3, 43. Es un adelanto. ¿Okay? Versículo 1 nomás. Solamente un pequeño adelanto de ver cómo la que profundidad que el autor está hablando en cuanto a lo espiritual, la parte académica aquí está presente, inclusive la parte relacional. Me imagino que ustedes conocen este versículo, pero observe bien, cuando uno lee la Biblia, observe lo que dice y observe lo que no dice. Observe cómo dice, lo que dice y lo que no dice. Versículo 1 es muy interesante. ¿Okay? Y esto es un adelanto. Vamos a estar experimentando un poco más de eso. Solo pongo esto para propaganda. ¿Okay?
Dice, ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Yo creo que hay unas canciones que han tomado también esta letra, ponerlo en melodía, etcétera, que es, si no me equivoco. Pero observe claramente las frases que el profeta está empleando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Observe, dos palabras. Israel, y es importante entender Isaías, Israel son dos personas, Jacob e Israel. Conocemos la historia en Génesis, ¿no es cierto? Ya, nuestro famoso Jacob, este bandido, ¿no es cierto? Ya, es un bandido. Jacob y también Israel, cuando Dios cambió su nombre. Ahora, los profetas e Isaías también emplean estos dos términos para escribir a Israel en cierta forma. Mira lo que dice en cuanto a Jacob. Dice Jehová, creador tuya, oh Jacob. Si yo soy tu creador, Jacob, ¿qué significa? Jacob nació en una familia disfuncional, altamente disfuncional, llena de problemas personales, tanto de tal manera que tuvo que huir por su vida. Conocemos la historia, el engaño de su mamá también con la comida, su padre. O sea que, mire, Dios creó esto. Dios ha hecho creación de cada nosotros en los hogares en que hemos sido criados en nuestro entorno. Dios sabe quiénes somos, dónde venimos, qué rasgos tenemos, qué influencia ambiental, familiar como sistema que hemos tocado. Él creó este sistema para Jacob. No fue un error, fue algo a propósito de Dios. Y luego dice, creador, dos, formador tuyo, Israel. Israel significando príncipe que anda con Dios. Formador. Él me creó. Yo no tuve escogencia de quién eran mis padres, mi hermano, mis problemas locos tíos, dificultades, alta disfunción familiar constantemente. Yo tuve una madre también que francamente estaba institucionalizada toda mi vida. Tuve que acompañarla a ella a psiquiatras también con el shock eléctrico toda mi vida. Dios creó eso. Eso soy mi Jacob. Pero al recibir Cristo, la formación de Israel, Dios está en ambos mundos. Tanto de nuestras disfunciones, tanto en nuestra formación para ser la persona que Dios quiere que seamos, ¿no? Entonces vamos a ver esto en concepto de Israel. Aunque comenzó el libro Isaías, ay, santo, esta gente pudrida, ay, hediente, no tiene cura, diagnóstico terrible, y luego al mismo tiempo batalla entre Jacob. Yo sé que tú eres bandido, tu familia es funcional, tuviste que mentir y huir para sobrevivir. Dios lo hizo todo esto, pero al mismo tiempo comenzó la formación de alguien diferente dentro de mismo. Y todos nosotros estamos viviendo esto, tanto aquí a una nación entera, hasta individuos. Porque hay individuos escuchándome que no han tenido, tal vez, familias muy sanas, sino muy disfuncionales. Dios ha creado esto. Ha creado también Israel en nosotros, ¿ok? Esto es lo que vamos a estar viendo. El corazón, este es un solo versículo, luego vamos a poner su contexto luego, esto es propaganda para parte de lo que estamos tocando aquí, de entender cómo Dios realmente se mueve entre nosotros. ¿Ok? Bueno, estructura del libro. Vamos a dividir el libro solamente en dos partes, solamente en dos. Usted puede llegar, yo tengo aquí un montón de libros.
bosquejos grandotes, todos excelentes. Tengo varios libros aquí también con tremendas bosquejos complejos también, con toda la etimología también de las diversas palabras. Uf, tremendo. Pero para nosotros vamos a dividirlo en dos partes. ¿Ok? Capítulos 1 al 39, vamos a llamarlo el libro de juicio. Advertencias sobre el juicio inminente contra Judá y las naciones vecinas por su infidelidad. Vamos a ver esto. Ya hemos visto un poco del diagnóstico, hemos visto un poco ya, ¿no? Y recuerda que tú no puedes aislar Isaías de los reyes que gobernaban en su tiempo. Y esto va a quedar firme en nuestro estudio, ¿ok? Es importante que entendamos esto. Sin hablar, disculpe, de Asiria y Babilonia, en esta parte del mundo mesopotámico persa, ¿ok? Pero 1 a 39 vamos a ver muchos juicios y advertencias. Y dentro de las mismas advertencias, Dios siempre ofrece promesa. Y vamos a ver promesas mesiánicas constantes a través del libro. Capítulo 40 a 66. Estamos hablando del tiempo de exilio también, cautiverio. Se llama el libro de la consolación. Dos partes. Parte 1, libro de juicio. 2, el libro de consolación. Promesas de restauración, tiempo de exilio, la esperanza del siervo, debería poner en mayúsculas, siervo sufriente, y la creación de un nuevo cielo y nueva tierra. Todo este dentro, cuando Dios está llegando a conclusiones de juicio, siempre pone esperanza más allá de lo que se puede imaginar. Dios no concluye con juicio, concluye con esperanza. ¿Ok? Juicio es inevitable. El carácter de Dios exige eso. Por eso tenemos Cristo, su sacrificio. ¿Ok? Y las profecías mesiánicas, ustedes ya saben, vamos a verlo luego, tienen las profecías más claras sobre Jesucristo. Hay ciertos grupos de rabinos, por ejemplo, ortodoxos, que creen que el capítulo 53 habla del país, de la nación de Israel, no sobre una persona. Bueno, es imposible aceptar esta interpretación. Él lo hacen para ignorar el hecho del Mesías que llegó, ¿no? Sobre todo, ¿no? Esto es bastante típico dentro de la comunidad, especialmente hasídico también, judaico. Entonces, que tiene que ver con el sufrimiento de Israel, como holocausto y todos los sufrimientos también que ha pasado. Pero esto es muy claro en capítulo 53, que francamente es un capítulo que francamente cuesta leer, ¿ok? Y aplicación práctica. El libro desafía a una obediencia sincera, no superficial, presenta a la soberanía de Dios en la historia y manda a confiar en su redención, no en alianzas políticas humanas. Que vamos a ver en el contexto de los reyes, siempre estamos buscando alianzas con Egipto, o con Siria, o con otros grupos también, esperando que su futuro quede con ellos. Y siempre nunca realizaba bien. ¿Ok? So, básicamente, vamos a dividir Don Isaías en dos partes. Ahora, se puede hacerlo más íntimo, pero con el tiempo que tenemos sería imposible. ¿Ok? Entonces, ya vamos siguiendo. Quiero hablar del perfil un poco de nuestro amigo. Yo no sé si hay en la foto hubiera tenido apariencia así, pero por lo menos es algo. Tenemos cierto perfil también de profeta. Algunos profetas no tenemos mucha información de ellos. De los menores no tenemos mucha información. Pero tenemos bastante información del individuo Isaías. Es importante que tengamos claro su aspecto y su perfil y cómo se movía en su tiempo entre los mismos reyes y administraciones
monárquicas también de Judá. Por ejemplo, Isaías desempeñó su ministerio en una época conflictiva, violencia, Judá durante el reino, esto ya sabemos, y bajo constante hostilidad del reino del norte de Israel, porque hizo compacto con Siria, con amenaza también de Asiria, también inclusive, contra Israel. Aquí, por supuesto, tenemos la famosa rey Acab y su linda señora, la Jezabel, ¿no? Se sabe que se la llamaba la esposa de Isaías la profetisa y tuvo por lo menos 2 hijos con nombres simbólicos. Sear-Jasub, el remanente, volverá hablando de eventualmente también exilio y retorno. Y Maher Salah Hasbah, el despojo se apresura. Dios está, y estos versículos se encuentran 7:3 y 8:3, no en orden necesariamente. En los primeros capítulos, disculpe, en los primeros capítulos, a ver, ¿dónde estoy? Aquí está. En los primeros, santo. En los primeros capítulos, ciertos datos indican que Isaías era un hombre influyente, miembro quizás de la clase aristocrática de la Jerusalén de su tiempo. Tenía alta posición, se revela en la libertad en que se movía en medios cortesanos y se relacionaba con sacerdotes y altos cargos de la capital del reino. O sea que una persona con tremenda influencia. No entendemos, no tenemos claro su estatus económico o social, pero se cree que era bastante alto, lo que tenía la influencia que ejercía también en sus relaciones con ellos. Es importante entender el aspecto, porque Dios trabajó a través de estas relaciones que tenía y la manera como él podía moverse entre esta gente. ¿Okay? Entonces, es un cierto perfil de nuestro profeta. Aquí tenemos, ¿no? Trata de imaginarlo como tú puedes ver en este pequeño video que hace su loopcito, ¿no es cierto? Constantemente, hablando claramente, tal vez ante reyes, ante sus administraciones inclusive. Tenía un perfil bastante alto, es lo que entendemos y podemos deducir también de leer el mismo libro Isaías. ¿Ok? Otros profetas eran gente desconocida. Algunos eran finqueros, otros eran pastores. Dios no importa ese aspecto, pero lo emplea y lo usa. ¿Okay? Quiero hablar de algo ahora, solamente para evitar algún futuro en esto. Tal vez se encuentre bastante raro, porque en la Biblia no tenemos información aparte de Hebreos 11:37. En este versículo de papel o el rol de los grandes héroes de la fe, cuando llega a 37, no habla de gente que han conquistado, sino gente que han sufrido martirio también en su tiempito. Y dice que fueron aserrados en medio. Y estoy solamente compartiendo lo que puedo llamar la leyenda, o por ejemplo en los libros apócrifos que nosotros no aceptamos como canónicos, no son canon. Vida de los profetas o Ascensión de Isaías, y el Talmud también lo tiene en su tradición, que el profeta Isaías fue horriblemente aserrado en medio por la persecución provocada por el rey Manasés. El rey Manasés era un rey hiper cruel, más que todos los demás reyes ante él. Cosa que si tiene que tener una película de esto no podría mostrarlo, porque la violencia hubiera sido demasiado para las películas hoy en día. Tan terrible. Tengo un pequeño video para darle unas pesadillas, ¿no? Habla de eso.
¿Sabías que uno de los profetas más grandes de la Biblia murió de la forma más espantosa que puedas imaginar? El profeta Isaías tuvo una visión impactante. Vio al Señor sentado en un trono celestial, rodeado de majestuosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor. En esa visión, Isaías entendió el terrible destino de Israel y recibió la misión de anunciar la palabra de Dios a un pueblo que se había alejado por completo de él. Pero esa misión le costaría caro. El rey Manasés, enfurecido por sus profecías y advertencias, ordenó su ejecución. Y allí comenzó una de las muertes más espantosas de la historia bíblica. Algunos relatos afirman que Isaías fue aserrado en 2, otros que lo arrojaron a una caldera de plomo hirviendo. Incluso se dice que fue eliminado por mandato del rey como castigo por predicar contra la corrupción y la idolatría. Su trágico final lo convirtió en un mártir de la fe y en un recordatorio eterno del precio de anunciar la verdad de Dios. Bueno, ¿Sabías que mire, en este pequeño video que acaba de ver, yo no estoy diciendo que esto pasó. Lo que estoy relatando son historias desde el mismo Talmud y apócrifa también, y llega, pero la Biblia propiamente tal no describe este martirio. Lo pongo ahí porque con la idea de entender que este hombre hubiera sido martirio. Él era dispuesto a dar su vida para el Señor, sin duda. Y Manasés era un rey endemoniado por violencia. ¿Saben? Cuando llegamos a Manasés, si usted va a leerlo, él llenó Jerusalén de sangre por todos lados, ¿no? Entonces, vamos a ver y vamos yo creo que concluir unos 10 minutitos aquí con otro video que va hablando de la primera parte de Isaías en dibujos. He usado esto antes. Yo empleo esto también, es importante que usted vea. Usted puede también bajarlo también en YouTube si quiere. Pero esto explica muy excelentemente con dibujos. Y mire, si usted me permite, yo soy un tipo sencillo. A mí me gustan caricaturas. Lo visual nos ayuda algo también en nuestra forma de pensar. ¿Ok? Entonces, yo he revisado cada uno de estos videos que yo les presento. Yo lo acepto también su información bíblica realmente correcta. ¿Ok? Pero vamos a echar un vistazo a esto. En este momento, déjeme asegurar que tengo mi computadora, mono on. Estamos listos, aquí vamos. Parte 1. El libro del profeta Isaías. Isaías vivió en Jerusalén durante la segunda mitad del periodo del reino de Israel, y él habló a nombre de Dios a los líderes de Jerusalén y Judá. Primero que nada, él habló un mensaje sobre el juicio de Dios. Les advirtió a los líderes corruptos de Israel que su rebelión contra el pacto de Dios tendría un alto costo, que Dios usaría a los grandes imperios, el de Asiria y después el de Babilonia, para traer su juicio sobre Jerusalén si persistían en la idolatría y la opresión al pobre. Pero ese anuncio estaba combinado con un mensaje de esperanza. Isaías creía profundamente que Dios cumpliría un día todas sus promesas del pacto, que Dios enviaría a un rey del linaje de David para establecer el reino de Dios. Recuerda 2 de Samuel 7. Que él guiaría a Israel a la obediencia a todas las leyes del pacto que se hicieron en el monte Sinaí. Recuerda Éxodo capítulo 19. Y todo esto sería para que la bendición y la salvación de Dios fluyeran hacia todas las naciones, como Dios le prometió a Abraham en Génesis capítulo 12. Y esta es la esperanza que movió a Isaías a levantar la voz contra la corrupción y la idolatría de Israel en su tiempo. Ahora, el libro tiene un diseño literario bastante complejo, pero hay una manera sencilla de ver cómo encaja todo junto. Los capítulos del 1 al 39 contienen 3 grandes secciones que desarrollan la advertencia de juicio de Isaías a Israel. Y todo culmina en un evento señalado al final del capítulo 39, la caída de Jerusalén y el exilio del pueblo en Babilonia.
Pero en los capítulos del 1 al 39 también hay un mensaje de esperanza, de que después del exilio, todas las promesas del pacto de Dios se cumplirían. Y en los capítulos del 40 al 66 retoman esa promesa de esperanza y la desarrollan más. En este video solo nos enfocaremos en los capítulos 1 al 39. La primera sección principal se enfoca en la visión de juicio y de esperanza de Isaías para Jerusalén. Y comienza conforme Isaías acusa a los líderes de la ciudad de rebeldía contra el pacto, idolatría e injusticia. Y Dios dice que Él juzgará a la ciudad enviando a las naciones a conquistar a Israel. Isaías dice que esto será como un fuego purificador que acabará con todo lo que es indigno en Israel para crear una nueva Jerusalén que esté poblada por un remanente que se ha arrepentido y regresado a Dios. E Isaías dice que entonces será cuando el reino de Dios vendrá y todas las naciones vendrán al templo en Jerusalén y aprenderán de la justicia de Dios, produciendo un tiempo de paz universal y armonía. Ahora, esta narrativa básica del juicio sobre la vieja Jerusalén, purificándola en una nueva Jerusalén, será repetida una y otra vez a lo largo del libro, siendo cada vez más detallada. Entonces, en el centro de esta sección tenemos la gran visión de Isaías. Dios sentado en su trono en el templo, y Él está rodeado por estas criaturas celestiales que están exclamando que Dios es santo, santo, santo. E Isaías de repente se da cuenta de lo corruptos que son él y su pueblo, Israel. Y él está convencido de que va a ser destruido por la santidad de Dios, pero no es así. La santidad de Dios en la forma de un carbón encendido viene y lo quema, pero no para destruirlo, más bien lo purifica de su pecado. Y conforme Isaías medita en esta extraña experiencia, Dios lo envía a realizar una tarea muy difícil. Él debe seguir anunciando el juicio venidero. Pero debido a que Israel ha llegado al punto sin retorno, sus advertencias tendrán un efecto paradójico y endurecerán al pueblo. Pero Isaías debe confiar en el plan de Dios. Israel va a ser cortado como un árbol y abandonado como un tronco en el campo. Y ese tronco será quemado y calcinado. Pero después de toda esa quemazón, Dios dice que ese tocón ardiente es una semilla santa que sobrevivirá para el futuro. Es una pequeña señal de esperanza. Pero, ¿quién o qué es esa semilla santa? El resto de la sección ofrece una respuesta. Isaías confronta a Acaz, un descendiente de David y rey de Jerusalén, y anuncia su caída. Dios dice que es el gran imperio de Asiria quien primero derribará a Jerusalén y devastará la tierra, pero hay esperanza. Por la promesa de Dios a David, después de esta destrucción, Él enviará un nuevo rey llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y el reino de Emanuel liberará al pueblo de Dios de los imperios violentos y opresores. E Isaías describe a este rey venidero como un retoño nuevo que surgirá del viejo tronco de la familia de David. Y este rey es la semilla santa del capítulo 6, y el rey será empoderado por el Espíritu de Dios para gobernar sobre una nueva Jerusalén y traer justicia para los pobres. Y todas las naciones buscarán la guía de este rey mesiánico. Su reino transformará toda la creación trayendo paz. Ahora, terminamos los capítulos del 1 al 12 con un entendimiento bastante bueno del mensaje de juicio y de esperanza de Isaías. Pero, ¿cuándo sucederá todo esto? Isaías vio otro imperio levantándose después de Asiria, y este es Babilonia, quien también atacaría a Jerusalén, y de hecho tendría éxito en destruirla. Y eso nos lleva a las siguientes secciones del libro. Primero tenemos una gran colección de poemas que exploran el juicio de Dios y la esperanza para las naciones. Se nos enseña primero que nada sobre la caída de Babilonia y de los vecinos de Israel. Isaías podía ver que el poder mundial de Asiria sería un día reemplazado por el imperio de Babilonia, una nación todavía más destructiva y arrogante. Y los reyes de Babilonia decían que eran más grandes que todos los otros dioses, así que Dios promete hacer caer a Babilonia. Y no solo Babilonia, Isaías nombra a los vecinos de Israel, acusándolos a todos de la misma clase de orgullo e injusticia, y predice su ruina eventual. Pero recuerda, para Isaías, el juicio de Dios nunca es la última palabra, ni para Israel ni para las naciones. Y eso nos lleva a la siguiente sección, que es una serie de poemas que cuentan la historia de dos ciudades.
Está la ciudad enaltecida, que se ha exaltado a sí misma por encima de Dios y se ha vuelto corrupta e injusta. La ciudad es un arquetipo de la humanidad rebelde y se describe con un lenguaje que se toma prestado de las descripciones anteriores de Isaías de Jerusalén, Asiria y Babilonia, puestas todas juntas. Esta ciudad está destinada a la ruina y un día será reemplazada por la nueva Jerusalén, donde Dios reina como rey sobre una humanidad redimida, proveniente de todas las naciones, y no hay más muerte o sufrimiento. Estos capítulos son el clímax de esa sección y muestran cómo el mensaje de Isaías apunta mucho más allá de su tiempo. Era un mensaje para todos los que están esperando que Dios traiga justicia sobre los reinos violentos y opresores, y que traiga su reino de justicia, paz y amor sanador. La siguiente sección regresa el enfoque al ascenso y al descenso de Jerusalén. Y primero encontramos un conjunto de poemas donde Isaías acusa a los líderes de Jerusalén de volverse a Egipto para obtener protección militar contra Asiria. Él sabe que ese tiro le saldrá por la culata, e Isaías dice que solo confiar en Dios y el arrepentimiento puede salvarlos ahora, lo que se ilustra con la historia del ascenso de Ezequías, rey de Jerusalén. Justo como predijo Isaías, los ejércitos asirios vienen e intentan atacar la ciudad. Así que Ezequías se humilla delante de Dios y ora por liberación divina, y la ciudad es salvada milagrosamente de un día para otro. Pero el ascenso de Ezequías es seguido inmediatamente por su caída. Él recibe a una delegación de Babilonia e intenta impresionarlos al mostrarles los tesoros, el templo y los palacios de Jerusalén. Es claramente un esfuerzo para hacer otra alianza política para recibir protección. Isaías se entera y confronta a Ezequías por su necedad. Él predice que este aliado un día lo traicionará y regresará como enemigo para conquistar Jerusalén. Y sabemos por Segunda de Reyes, capítulo 24 y 25, que Isaías tenía razón. Más de 100 años después, Babilonia traicionaría a Jerusalén, vendría y destruiría la ciudad, su templo, y llevaría a los israelitas en exilio a Babilonia. Y así, todas las advertencias de juicio divino de Isaías, en los capítulos del 1 al 39, llevan hasta este momento. Se demuestra que él es un verdadero profeta, porque todo sucedió como él dijo. Pero recuerda que el propósito del juicio de Dios era purificar Jerusalén y traer la semilla santa y el reino mesiánico sobre todas las naciones. Y esa es la esperanza que se explora en la siguiente parte del libro. Pero por ahora, de eso tratan los capítulos 1 al 39 de Isaías. Bueno, ya tenemos una buena idea aquí, ¿no? Entonces, en términos de eso, quería mostrar algo así, a ver si encuentro. Aquí también. ¿Qué es lo que pensó ustedes también? ¿Qué es lo que pensaron de esta clase de dibujos? El último video. ¿Comentario sobre el último video que hemos visto? A mí me pareció algo, o sea, haciendo un análisis así como por encima, tiene como una simil con lo que son los evangelios, ¿no? Sí, Porque se habla de un plan completo de redención y de salvación, sí, y se lleva la consolación, se lleva, o sea, se prácticamente contiene lo que hablan los evangelios, como si fuera un nuevo evangelio. sí. No, exactamente, hermano, también, porque también como dijo también en el dibujo, o sea que en el video, Dios no solo queda con el juicio, pero siempre tiene alguna esperanza mayor del mismo juicio también. Inclusive, lo que podemos ver históricamente, aunque el cautiverio era cosa atroz y terrible, el exilio difícil, 70 años de ellos en este, curó históricamente por completo a Israel de no volver a idolatría y no tener más reyes, tampoco que Dios no quiso en el primer lugar. Curó Israel de esto. En nuestros tiempos modernos, bueno, quedan muchas otras profecías que tenemos desde otros profetas, inclusive también de lo que mismo Isaías dice. Pero es importante que yo agrego aquí algo también en cuanto al concepto de profeta. El profeta, la palabra pro
en profeta no significa de antemano, como la palabra proveer. Yo puse esto aquí. El pro significa en profeta en lugar de. Es importante que entendamos eso también. El resto de la palabra de profeta, o la segunda parte de profeta, o de esa parte, es de griego emi, que significa hablar. Así que profeta es uno que habla en lugar de otro. ¿Okay? No es mera predicción. ¿Okay? La idea común hoy es de profecía, es cuestión de predecir siempre el futuro, lo que viene, quién es el anticristo, cuándo sucede, cuándo ocurre esto ya. Pero profecía en el sentido sin predicción, y es importante, yo debería subrayar esto yo, es declarar una verdad por inspiración directa de Dios. ¿O qué es lo que significa esto? No solamente es cuestión de futuro, esto que queda abarcado también, pero al mismo tiempo es una verdad de Dios de ahora mismo también. Esto es igualmente profético. Puede decir a base de esto, por ejemplo, si nuestro rector está predicando en una iglesia el domingo y está llevando un mensaje también que tiene que ver con ciertos aspectos del evangelio, Dios está hablando, es en este sentido profético, porque viene la palabra del Señor, una verdad inspirado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Isaías en su libro dice, versículo 1, visión de Isaías, y segundo 1 dice, lo que vio. La palabra visión en hebreo es chawash. Sin duda no estoy pronunciando bien la palabra. Todos expertos en hebreo ya pueden reprenderme, pero significa percibir, contemplar. Estoy citando un pastor que a mí me gusta mucho, del doctor Tony Evans, y dice, si solo ves tú con tus ojos lo que hay para ver, no estás viendo todo lo que hay para ver. Entonces andamos por fe, como dice la escritura, ¿no? Entonces, profeta es no solamente cuestión de futuro. Mi propósito aquí es no explicar profecía, porque profecía del Antiguo Testamento y obra de profetas en el Nuevo Testamento es totalmente distinto. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no estaba presente de la misma manera como se hace en el Nuevo Testamento. Era puesto sobre individuos en momentos críticos para que Dios tenía su palabra. En el Nuevo Testamento, el oficio profético tiene que ver con explicar el misterio de la salvación de Cristo a través de las Escrituras. Esto es obra profética Nuevo Testamento, ¿ok? No estoy hablando necesariamente de lo que se llama profecía personal, ni direccional, ni nada de esto. Eso es otra cosa dentro, otro contexto de protección que muchas veces no usan, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no hace mucho, inclusive por aquí donde vivo yo, llegó a cierto lugar, en una iglesia hispana, una profetisa que llegó y llenó el lugar para que ella pudiera decir que Dios te va a prosperar grande, que Dios haga esto también, porque o sea que fue nada más que en cierta forma buscar su suerte a través de nada que ver con Dios, aunque estaba usando, la gente tiene este concepto, pero palabra de Dios es verdad, que puede ser ahora, puede ser futuro, inclusive puede ser pasado, inclusive, porque para Dios no hay pasado, ni futuro, ni ahora. Él es en todo al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, es importante que entendamos este concepto de profeta. Okay. Mike, Sí, sí, estamos casi terminando, pero sí, sí sería interesante, lo sugiero, porque casualmente esta clase tiene ese mensaje, el mensaje veraz, ese mensaje de Isaías, ¿no?
Sí, su ética como líder, ¿no? Y sí sería interesante tener un cuadro al final de la clase, de aquí a la última, a la quinta clase, resumiendo un poco estos dos contextos que la gente se pierde, ¿no? sí. Porque nadie dice que no existieron ni que existan los profetas o lo que quieran poner de No excusa. sí, no estamos diciendo eso, no Exacto. estamos. Lo que pasa es que son dos cosas en el Antiguo Testamento, una, Sí, de la función profética, y otra cosa es la función profética del Nuevo Testamento, ¿no? sí, sí, Entonces, la gente cuando ve la palabra profecía casi es como algo sagrado, cuando es una función para en el Nuevo Testamento explicar la salvación, etcétera, ¿no? sí. Entonces, sí sería interesante armar, se me ocurre, yo sé que ya te he dado mucha carga, pero más o menos tener un paralelismo para diferenciar las dos acciones proféticas en las dos dispensaciones, por decir algo, anteriores, ¿no? Y nuevas. Ok. Sí, yo puedo hacerlo por la quinta clase, digamos, y cuando llegamos allá, Sí, 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 porque sí, sí, sí. Ok. sí, yo tengo una forma de explicar lo que es la profecía escatológica, personal, direccional, cuáles son los contextos que debe operar en el Nuevo Testamento, qué es la diferencia del Antiguo Testamento, etcétera, para que tengamos claro y no vamos esquivando a lados también donde no debemos de estar, ¿no? Porque la verdad cosa, por ejemplo, Isaías era un gran hombre. Todos los profetas eran hombres grandes, inclusive ciertas profetizas también que la Biblia usaba, pero eran individuos a través de quien Dios hablaba. No descansaba sobre todo el pueblo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, las cosas cambian y cambian de una manera muy diferente, aunque usen la misma palabra profeta y no estamos eliminando pues, el oficio de profético, sino descubriendo su nueva forma de cómo funciona dentro del nuevo pacto, no del antiguo pacto. Porque estos profetas, bajo inspiración de Dios del antiguo pacto, sacrificio no ha sido hecho todavía por parte del mismo Mesías que Isaías habla de 53. Sí, sí, Porque de, sí, y lo importante es que esta clase busca, entre una de las cosas, un liderazgo responsable. sí, Nosotros influimos en nuestro tiempo en momentos de crisis espiritual y social sí, sí, o en otro contexto, y es importante que podamos guiar mm, los miembros, a nuestros hermanos, correctamente en un área tan sensible que deja mucho que desear por la falta de conocimiento, ¿no? Entonces, cualquier cosa sí, se dice, un gran orador, un hombre muy carismático, dice cualquier cosa, pero está totalmente alejado sí, hablemosle, de la exégesis correcta de esta expresión, ¿no? sí, Ok, exactamente. Pues tenemos que tener cuidado. Vamos a tratar al final sí, sí, apartar un tiempito para hablar de temas que puede ser bastante confuso y queremos aclarar lo más que podamos respecto a el oficios del antiguo, el nuevo y cómo funciona el nuevo en contraste con el antiguo. Esto listo. vamos a tratar de hacer esto ya Lle- como lle- parte de este curso. Llegamos a las 9, mi querido Mike. Ya es hoy, santo Dios, qué profeta es usted ya. Está dando una palabra profética. En otra palabra, terminamos. Así Exactamente. dice Jehová, terminamos. ¿Ok? Ok. Bueno, Bueno, así dice el horario. ok, ok, Gracias, doctor. Mike. Ok, gente. Yo quiero orar para todo el mundo. Señor, te damos gracias por nuestro tiempito aquí juntos. Estamos entrando en este libro tan destacado, tan estudiado a través de los siglos, con palabras tan preciosas y duras a la vez, pero siempre con la esperanza de nuestro Mesías. ¿Quién llegó? ¿Quién se entregó? ¿Quién se levantó de entre los muertos? ¿Y quién ascendió al cielo al derecho
mano derecha del Padre, y volverá pronto. Señor, te damos gracias por todo ello. Que tú puedes infiltrar en nuestras vidas hasta las partes duras y difíciles, Señor, de hablar con nosotros, Señor. Y que nosotros podamos responder a tu llamado. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga a cada uno. Que tengan buena noche de dormir. Ronca fuerte. Uno fuerte ronco ya. Parece como un sismo. Ya anda. ¿Listo? Ok. A mi amigo Don Mauricio. El chavalón ya está bien aquí. Mi pastor Elliot también. Gusto de verlo también. Ahí está Malu y Alan. Ok, qué gusto de verla, ¿no? Ok, Sí, ahí está perfecto. Malú. Bendiciones, hermano. Ya estaba buscándolo. Ahí está, ya está. Ok. Yalila también. Y Yalila, saludos. sí, sí, saludos también. Ahí sí, de mi famoso grupo allá Bendiciones, pastores. ¿Mm? ¿Quién habla? ¿Listo? Bendiciones. ¿Listo? Dalila, Oh, Dalila le habló. Bendiciones, pastores. Gracias. gracias, muy amable. Ya tomó la Muy foto, pastor. Sí, sí, sí. foto para todavía. La Vamos. Victoria creo que tomó. Sí, Victoria creo que tomó. Pero podemos dejar de compartir si deseas un ratito, Mike, para ver Ok, si sí. los enfocamos. Ahí está, creo que está por ahí. Perfecto, No ya. sé si está Victoria todavía y ella sabe hacer unas capturas buenas, pero hay que dejar de compartir. Así dice el rector, no dijo Dios, ¿no? No, El rector dice. no. Si puedes dejar de compartir, Mike, ahí donde Sí, dice dejar de compartir para verlos a todos y ahí les tomamos una foto del recuerdo ahí. ya, estoy viendo ahí. Ok, ok, perfecto. Vamos a sacar foto. No, no te puedo ver porque todavía estás compartiendo pantalla tienes que dejar de compartir. Ok. No sé si pudiste ahí. Ah, arriba tiene que decirte